Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. La primera señal. Era una mañana normal, como cualquier otra, pero en el fondo sabía que algo era diferente. Clare, mi esposa, estaba más distante, más callada, y no entendía por qué. La casa seguía en silencio cuando me despertó con una sonrisa forzada, esa sonrisa que reconocí, pero que, por alguna razón, no era la misma. En ese momento, no veía con claridad qué pasaba, pero mi instinto me decía que algo andaba mal. Era mi cumpleaños, y normalmente no le daba mucha importancia a esas ocasiones. Pero ella, siempre tan atenta, insistió en que hiciéramos algo especial. No es que me gustaran las fiestas ni las celebraciones, pero me agradó que quisiera hacerme sentir importante. Hagamos algo diferente, solo nosotras dos, dijo con esa voz dulce que siempre me tranquilizaba. Pero ese tono, ese brillo en sus ojos, ya no eran los mismos. Simplemente aún no sabía qué significaba. Los días previos a la fiesta estuvieron llenos de pequeños cambios. Clara estaba más absorta en el trabajo, salía tarde y volvía cansada, y cuando llegaba a casa, parecía perdida en sus pensamientos, como si estuviera en algún lugar lejano. No quería ver lo que tenía ante mis ojos. El vacío entre nosotras empezaba a agrandarse, pero dudaba en observar con más atención. Por mucho que intentara justificar su ausencia con una agenda apretada o estrés laboral, una voz interior me susurraba que era algo más que cansancio. La mañana de mi cumpleaños, sugirió que invitáramos a Lucas a la fiesta. Lucas, mi hermano. Sabía lo importante que era para ella, siempre lo había sido. Se llevaban bien, tenían una amistad de muchos años, y nunca había cuestionado esa relación. Pero esa mañana, la sugerencia de Clara me sorprendió. No sabía si era la creciente incomodidad entre nosotros o si el simple hecho de que ella lo quisiera allí me hacía un nudo en la garganta. Debería haberme alegrado de que quisiera reunir a las personas que amaba, pero en el fondo, algo no encajaba. Ese pensamiento me había estado dando vueltas todo el día. Lo que más me molestaba era la rapidez con la que insistí en invitar a Lucas. Normalmente, esperaba a que yo tomara la iniciativa, pero esta vez no. Parecía ansiosa, casi impaciente. Y entonces, por primera vez, algo me cruzó por la mente. ¿Estaba más emocionada con la presencia de Lucas que yo? Pero lo descarté. Pensé que solo estaba siendo paranoico. Clara era mi esposa, la mujer con la que había compartido tanto, y Lucas era solo un viejo amigo. No tenía motivos para sospechar. Cuando llegó el día de la fiesta, sentí mariposas en el estómago. Clara estaba guapísima, como siempre, pero era diferente. No físicamente, sino en su forma de moverse, en su mirada. Había una distancia, como si hubiera algo que no quería que viera, pero que intentaba ocultar. Intenté ignorarlo y concentrarme en la gente, el ambiente, las conversaciones. Pero lo que más me llamó la atención fue la sonrisa de Lucas. Era, como siempre, el centro de atención, pero había algo en esa sonrisa que no lograba identificar en ese momento. Era como si estuviera mucho más a gusto que todos los demás en la sala. Intenté apartar esos pensamientos, concentrándome en la conversación, en las risas, pero algo dentro de mí me gritaba que prestara atención. No quería admitirlo, pero ahí estaba la primera señal. Clare, mi esposa, se alejaba de mí, y no entendía por qué. Me sonreía desde lejos, pero esta sonrisa era diferente. No sabía qué pensar, así que seguí ignorándola. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que algo estaba empezando a desmoronarse. Al final de la fiesta, mientras todos se marchaban, Clare me abrazó y sentí frío. Como si me diera ese abrazo por obligación. No había calidez, nada de ese toque tierno que tanto me gustaba. Fue como una despedida disfrazada de rutina. Para cuando terminó la fiesta, ya sabía que algo había cambiado, aunque no quería verlo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que era solo una fase, pero esa sensación de que algo andaba mal no me dejaba en paz. Y fue en ese momento, en el silencio de la noche, que se reveló la primera señal de que nuestra historia estaba a punto de cambiar. Clare ya no estaba a mi lado de la misma manera. Y yo, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que el dolor que sentía en el pecho no era solo el peso de mi cumpleaños. Era el peso de una traición a punto de revelarse. El creciente malestar. La fiesta era una mezcla de emociones. No quería parecer impaciente,
pero algo me inquietaba y no podía quitármelo de la cabeza. Clare estaba más distante que nunca, y Lucas parecía aún más presente, como si él fuera el invitado principal y yo solo una espectadora. Su sonrisa era un poco más amplia, sus chistes un poco más divertidos. Y ella, mi esposa, parecía cada vez más absorta en él, en sus conversaciones, en sus miradas. Cada vez que se reía de algo que decía Lucas, algo dentro de mí se tensaba. No sabía qué era, pero el vacío entre nosotros, que antes había sido solo una sombra, ahora se hacía cada vez más real. Intenté concentrarme en mis amigos, en alguna conversación que me distrajera, pero la incomodidad no desaparecía. Al mirar a mi alrededor, vi lo bien que se lo pasaban todos, pero lo que más me impactó fue la mirada que Clare le dirigió a Lucas. No era una mirada cualquiera. Era la mirada de alguien que se siente demasiado cómodo en compañía de otros. Era el tipo de mirada que solía dirigirme, pero ahora parecía ser exclusiva de él. Y aunque intentaba disimularlo, sabía lo que pasaba. Y con cada momento, con cada roce, con cada mirada, veía con más claridad que ya no estaba allí. Lucas, como siempre, hacía que todos se sintieran bien. Siempre tenía esa habilidad. Pero la forma en que se acercaba a Clare, la forma en que le hablaba, me ponía tensa. Se estaban divirtiendo demasiado. Hablaban demasiado. Y allí estaba yo, intentando reír a carcajadas, intentando incluirme, intentando convencerme de que no pasaba nada. Pero dentro de mí, algo se rompía y no sabía cómo arreglarlo. Está con él otra vez, pensé, repitiendo la idea como si fuera una frase. Una extraña sensación me consumió. No eran celos, no era solo una inseguridad momentánea. Era una premonición, algo que mi mente no podía negar, pero mi corazón no aceptaba. A ella, la mujer con la que había pasado tantos años, parecía no importarle ya. Parecía mucho más preocupada por complacer a Lucas que por mirarme. Y me sentí pequeña, invisible. Los minutos se hicieron horas, y la fiesta que debería haber sido una celebración, un momento para celebrar, se convirtió en una prueba de resistencia para mí. Estaba cansada de luchar contra lo que veía y lo que sentía. Clare ya no me escuchaba, ya no me veía. Se distanciaba cada vez más con cada palabra que intercambiaba con Lucas, y me sentía como una extraña en mi propio matrimonio. Sabía que esto era más que una simple amistad. Sabía que su relación se estaba convirtiendo en algo que ya no podía ignorar. Cuando me pidió más copas, sentí la necesidad de alejarme con más fuerza que nunca. No por el alcohol, sino porque no podía mirarla sin sentir un profundo dolor. No se trataba de lo que estaba haciendo, sino de lo que ya había hecho y lo que yo aún desconocía. Caminé hacia la barra, pero la agitación en mi interior no disminuyó. El peso sobre mis hombros era insoportable. Cada vez que miraba a Clare, veía más a Lucas que a mi esposa. Y cuando ella me miraba, era como si intentara fingir que todo era normal, pero sus ojos delataban lo que intentaba ocultar. La verdad se estaba aclarando, su conexión no era solo amistad, y sabía que no podía arreglarla mientras ella estuviera tan absorta. Al volver a la mesa, vi a Clare acercándose a Lucas una vez más. Le tocó el brazo, un gesto tan íntimo, tan familiar, que me detuvo en seco. Mi mente quería negarlo, quería creer que estaba equivocado, pero mi corazón ya lo sabía. Se estaban acercando, y yo estaba perdiendo a mi esposa por culpa de mi propio hermano. La incomodidad era ahora insoportable. La fiesta se estaba convirtiendo en un escenario de mentiras, y ya no sabía qué pensar de todo aquello. Vi a Clare y Lucas reírse aún más, y aunque estaba rodeada de gente, me sentí completamente sola. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Lo que sí tenía claro era que el amor entre Clare y yo ya no era el mismo. Y lo más importante, el lugar que ocupaba en su vida ahora estaba siendo disputado. No por ningún otro hombre, sino por el hombre en quien más confiaba. Por el hermano al que siempre defendí, en quien siempre creí alguien con quien podía contar. Y mientras la fiesta se desarrollaba a mi alrededor, empecé a comprender que el vacío entre nosotros no se llenaría fácilmente. No era algo que una sonrisa o una buena conversación pudieran sanar. Y, una vez más, esa sensación de pérdida se apoderó de mi pecho. Ya no sabía qué me depararía el futuro, pero sentía, con la misma certeza, que la mujer que amaba ya no estaba. El primer intercambio de miradas. Cuando empecé a comprender lo que estaba pasando, la conmoción fue tan grande que el dolor ni siquiera fue inmediato. Era más bien una sensación de pérdida, como si los muros de mi vida se derrumbaran y yo, sin darme cuenta, estuviera en medio de todo, siendo sepultada lentamente. Era un dolor silencioso, una agonía que me asfixiaba lentamente, pero que aún no tenía forma. No encontraba una razón concreta para justificar lo que sentía, pero sabía que no era solo la incomodidad de ver a Clare más distante.
Era algo más profundo, más desconcertante. Fue durante la cena que me di cuenta. El ambiente era más relajado, las risas más fuertes, pero hubo algo en ese momento que me dejó helado. Claire y Lucas estaban más unidos que nunca. Estaba a su lado, charlando con unos amigos, intentando guardar las apariencias, pero tenía la mirada fija en ella. No podía ignorar cómo lo miraba, cómo absorbiendo cada palabra, cada gesto. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando nuestras miradas se cruzaron y vi, por un instante, la verdad. Me miró, pero no con la misma mirada de siempre. Fue una mirada rápida y desviada, como si se hubiera esforzado por no verme realmente. Fue como si, en ese momento, fuera un espectador en el escenario de sus vidas. La culpa estaba grabada en su rostro, pero no era culpa por lo que estaba sucediendo. Era culpa porque, en esa mirada, intentaba ocultarme algo que yo ya sabía, algo que ya estaba claro, pero que ella aún quería negar. Y en ese simple intercambio de miradas, me di cuenta de lo que más me dolía. Ya no me miraba de la misma manera. Ya no me veía como el hombre que amaba. Me veía como un extraño, una sombra de lo que una vez fuimos. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Fue como si finalmente hubiera visto lo que estaba pasando, pero mi cuerpo aún no lo asimilaba. Mi mente intentaba racionalizar el dolor, diciéndome que quizá estaba exagerando, que quizá solo era mi inseguridad. Pero allí, ante mis ojos, estaba la verdad que no quería ver. Claire y Lucas intercambiaban miradas cómplices, y con cada risa suya, con cada gesto íntimo, sentía el dolor de alguien abandonado, de alguien que ya no necesitaba. Justo cuando creía que podría aliviar la tensión de la noche con algo de distracción, se me acercó, de nuevo con esa sonrisa que no parecía sincera. Me preguntó si quería ir a bailar, como si nada pasara, como si la distancia entre nosotros no fuera visible para el resto del mundo. Pero lo que más me impactó fue el momento en que, sin querer, vi la mirada de Lucas mientras se alejaba. Era posesiva, segura, como si supiera que era suya de alguna manera. Y todo lo que sentí fue impotencia, como si ya no tuviera control sobre la situación, como si me hubieran apartado para dar cabida a algo que nunca imaginé. No pude seguirles el ritmo. Me quedé allí, paralizada, viéndolos acercarse cada vez más, y con cada segundo que pasaba, la verdad se volvía más evidente. Claire y Lucas intercambiaban más que palabras y miradas. Había algo allí, una energía indescriptible. Parecía que, de alguna manera, ella se entregaba a él. Esas sonrisas, esos toques sutiles, eran mucho más que una larga amistad. Se permitían más de lo que jamás imaginé. Y lo peor de todo, lo hacía delante de mí, como si nada. Sabía que intentaba ocultarlo, protegerme de algo que, de alguna manera, creía que no vería. Pero no se dio cuenta de que ya lo estaba viendo. No necesitaba palabras, no necesitaba declaraciones. Ya lo sabía. Y en ese momento, el dolor ya no provenía de algo que yo pudiera controlar. No provenía de una traición explícita, sino de algo aún más cruel. La traición silenciosa, la que no requiere más que un intercambio de miradas, un gesto sutil, una sonrisa cómplice. La cena continuó, pero para mí ya había terminado. Ya no podía concentrarme en nada. Las conversaciones a mi alrededor se volvieron distantes, las voces parecían apagadas, y el único sonido que oía era mi respiración agitada, intentando procesar todo lo que sucedía ante mí. Lo que más me dolía no era que Claire se alejara, sino que no sintiera la necesidad de ocultarlo. Me veía allí, sentada, sin tocarme, sin mirarme, y se sentía perfectamente cómoda compartiendo su tiempo con mi hermano. Se estaban enamorando, eso estaba claro, y yo, en mi incapacidad, no sabía cómo lidiar con ello. Las palabras comenzaron a formarse en mi mente, pero no pude pronunciarlas. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que ella no sabía, lo que aún no entendía, era que yo ya lo sabía. Y lo más angustioso, sabía que, por mucho que me esforzara, no había vuelta atrás. La conversación en el pasillo. Esa noche, supe que algo andaba terriblemente mal, pero aún así intenté justificar lo que veía. Me obligué a creer que era solo una fase, que todo matrimonio pasa por altibajos. Sin embargo, la duda me carcomía, y el peso de no saber qué estaba pasando realmente se estaba volviendo insoportable. El silencio en la casa era más denso que nunca. Claire estaba distante, más que en los días anteriores. Podía sentirlo, incluso sin intercambiar muchas palabras. Cada movimiento parecía calculado, como si intentara evitarme, o tal vez ocultar algo. Ya no sabía qué pensar. A medida que avanzaba la noche, la tensión aumentaba. La vi charlar con la gente, sonriendo, pero su mirada, sus gestos,
Nada parecía sincero. Era como si estuviera representando un papel, fingiendo ser alguien que no era. Vi en sus ojos el reflejo de algo que no quería ver. Estaba más centrada en los demás que en mí, más en Lucas que en nuestra vida juntos. Intenté ignorarlo, intenté mantenerme ocupada, pero la sensación de que estaba a punto de quedarme atrás crecía en mi interior. Y entonces Clare se separó del grupo y se dirigió al pasillo, como si quisiera algo, como si necesitara esconderse un momento. Sabía lo que eso significaba. Era hora de hablar, hora de afrontar lo que sentía y, por fin, buscar respuestas a lo que estaba sucediendo. Me puse de pie, sin saber qué hacer. El corazón me latía con fuerza, pero ya no podía vivir en esa niebla de incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Al llegar al pasillo, vi a Clare allí de pie, mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos. La cálida sonrisa que solía dedicarme había desaparecido. Su mirada era distante, perdida, como si ya estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Respiré hondo y me acerqué, más que nerviosa, con la sensación de que esta conversación sería el punto de inflexión, el momento en que todo lo roto finalmente saldría a la luz. Clare, dije en voz baja, llena de una ansiedad que no podía controlar. Se giró hacia mí, con una expresión que me resultaba familiar. Una mezcla de culpa y resistencia. Sabía lo que pasaba, y yo sabía que ella sabía que yo lo sabía. Pero nada entre nosotros parecía claro, nada entre nosotros parecía sólido, como si las palabras que estaba a punto de decir ya no tuvieran peso. Hay algo entre tú y Lucas, ¿verdad? Guardó silencio un momento. La vi intentar recomponerse, pero la incomodidad en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Clare no respondió de inmediato. Parecía evitar el contacto visual, como si buscara una excusa, una salida. No es lo que crees, dijo finalmente, con voz suave, pero la conocía lo suficiente como para saber que era una mentira, un intento de minimizar algo que ya estaba demasiado claro. Era instintivo. Sabía que intentaba protegerme, pero al mismo tiempo, me alejaba cada vez más. Esas palabras solo intentaban cegarme, hacerme creer que no pasaba nada. Vi cómo lo mirabas, Clare. Los vi a ambos. Ya no puedo negarlo, dije con más firmeza, incapaz de ocultar el dolor que me aquejaba en el pecho. Tú y Lucas, ¿qué pasa entre ustedes? Esa pregunta resonó en el silencioso pasillo. Clare apartó la mirada de nuevo, como si estuviera en un conflicto interno. Vi que respiraba con más fuerza y le temblaban las manos. No es lo que piensas, es solo que. Empezó, pero sabía que no terminaría. No había palabras para explicar lo que estaba pasando, y no quería oírlas más. Solo quería la verdad, cruda y sin adornos, aunque me destrozara. La miré fijamente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver el miedo en sus ojos, el miedo de perder todo lo que habíamos construido. Pero lo que más me dolía era saber que la había perdido hacía mucho tiempo. Ya no sabía quién era. No sabía qué le había pasado a la mujer que amaba. No puedo seguir así, Clare, dije, con la voz más suave, pero llena de desesperación. Te amo, pero no puedo vivir en una mentira. Te vi alejarte, te vi entregarte a él. Dio un paso adelante, intentando tocarme, pero retrocedí instintivamente, como si el dolor fuera físico. Ya no quería que me tocara. Quería respuestas, quería la verdad, pero lo que recibía eran palabras vacías, excusas sin sentido. Clare sabía lo que pasaba, yo sabía lo que pasaba, pero ninguna de las dos quería admitir lo obvio. Lo que siguió fue su intento desesperado de convencerme de que aún había algo entre nosotros, de que estaba exagerando, pero sabía que no había vuelta atrás. El dolor, la frustración y la decepción eran evidentes, y sabía que, aunque intentara luchar por nosotros, ya había perdido la confianza, el respeto, y sobre todo, la certeza de que la mujer que amaba seguía ahí. Lo que quedaba era una sombra de lo que una vez fuimos. Cuando terminó la conversación, me alejé de ella, sin saber qué hacer. Ya no tenía sentido seguir intentando salvar algo que ya estaba destruido. Y en el fondo, una parte de mí sabía que esta era la última vez que lo intentábamos. Porque después de esa conversación, las palabras que quedaron en el aire no eran mías, sino suyas. No sé qué pasó, pero no podemos volver atrás. Y supe en ese momento que no había vuelta atrás. El abismo dentro de mí. La conversación en el pasillo no me trajo la paz que había imaginado. De hecho, abrió un abismo en mi interior. Algo que ya sabía que existía, pero que intentaba ignorar. Clare ya no me miraba como antes. No era solo la distancia entre nosotras. Era la sensación de que, en algún momento, se había desconectado de mí. Ya no estaba allí.
y la idea de que la mujer que amaba ya no era la misma me dejaba vacío. Después de esa confrontación, volví a la sala, intentando mantener la compostura, intentando fingir que todo estaba bien, pero el dolor era tan grande que apenas podía respirar. La observaba desde lejos, sonreía, hablaba, pero lo que ocurría en mi interior era una tormenta. La mirada que solía reconocer, la que me tranquilizaba, había desaparecido. Clare ya no me miraba con el cariño de siempre, con ese amor que parecía inquebrantable. Estaba allí, pero al mismo tiempo, no. Estaba tan distante de mí, tan absorta en un sentimiento con Lucas que apenas podía procesar. Lo peor no era lo que estaba pasando entre ellos, sino que me permitiera verlo delante de mí mientras fingía que no pasaba nada. Cuando llegué a casa después de la fiesta, el silencio era ensordecedor. La casa se sentía vacía, como si ya no fuera el hogar que había sido. Clare estaba en el sofá, mirando distraídamente su teléfono, como si la noche hubiera sido solo una diversión pasajera. Me senté a su lado, y en ese momento, lo que más deseaba era estallar, gritar, llorar. Pero solo podía mirarla, intentando comprender cómo alguien con quien había compartido tanto podía excluirme tan fácilmente de su vida. Respiré hondo, intentando formar una frase, pero me quebró la voz. Tienes que explicármelo, Clare. No entiendo qué ha pasado. ¿Qué sientes por él? El silencio que siguió fue más una respuesta que palabras. Clare me miró y, esta vez, no intentó convencerme de que todo estaba bien. Ya no podía ocultarlo, y eso estaba claro para ambos. Ella sabía que yo ya lo sabía, y yo sabía que ya no podía mentir. No sé qué pasó, no sé cómo llegué aquí, dijo con voz temblorosa. Pero, no puedo negar lo que siento. Parecía sincera, pero sus palabras, en lugar de aliviarme, solo me hundieron en un dolor aún mayor. ¿Cómo era posible que no supiera lo que había pasado? Como si hubiera sido algo inesperado, algo que no pudiera controlar. Sabía que intentaba justificar sus actos, pero solo oí excusas vacías. Ya no se trataba de lo que sentía por mí, se trataba de lo que quería sentir por él. Y en ese momento, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Respiré hondo, intentando controlar la ira que me invadía. La tristeza se mezclaba con la frustración y el dolor, creando un nudo enorme en la garganta. ¿Crees que soy estúpida? Lo vi. Vi cómo se miraban, cómo te tocaba. Vi cuánto te has alejado de mí. Ya no puedo negarlo. La ira ya no se centraba en ella, sino en la situación. Estaba enfadada conmigo misma por haber permitido que esto pasara. Enfadada por haber ignorado las señales. No sabía si la ira era contra mí o contra ella, pero en realidad, esta ira era contra toda la situación, contra todo lo que había cambiado en nuestras vidas. Clare guardó silencio. Sabía lo que decía, pero no había nada más que hacer. Ya había visto la verdad. Ya no le importaba de la misma manera. Ya no era el hombre que deseaba, el hombre que amaba. Y lo peor de todo, por mucho que intentara explicarse, no había espacio para las palabras. Lo que yo quería, lo que esperaba, ya no tenía sentido. Lo que necesitaba ahora era aceptar la realidad. La realidad de que se había entregado a otro, la realidad de que me estaba negociando, de que me estaba abandonando con tanta frialdad, con tanto silencio. En el silencio de la noche, el dolor se volvió casi insoportable. No quería dormir, no quería cerrar los ojos, porque cuando lo hacía, lo único que podía ver era la imagen de ella y Lucas, entregándose a un amor que ya no me incluía. La sensación de soledad era abrumadora. Por mucho que intentara distraerme, por mucho que intentara olvidar, la imagen de ambos siempre estaba ahí, como una sombra, siempre presente, recordándome que ya no era el centro de su vida. El abismo dentro de mí era profundo e insondable. Intenté convencerme de que todo esto pasaría, de que lo superaría, pero la verdad era que no sabía por dónde empezar. El dolor ya no era una posibilidad. Era una certeza, una compañía constante. Ese vacío, ese peso en el pecho, era algo que tendría que llevar durante mucho tiempo, quizás para siempre. El dolor de la traición no se desvanece con el tiempo. Se convierte en parte de ti, como una cicatriz que, por mucho tiempo que pase, nunca desaparece del todo. Me quedé allí tumbado, intentando encontrar consuelo en mi soledad, pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. Ya no era el hombre que había sido antes de esa noche, y el futuro era ahora un campo de incertidumbre. Lo único que sabía con certeza era que, de alguna manera, había perdido lo mejor de mí mismo, junto con lo mejor de Clare. Y en el silencio de esa noche, me invadió la comprensión de que algo dentro de mí se había roto para siempre. El peso de la realidad. En los días posteriores a nuestra conversación, la casa se convirtió en un lugar extraño. Cada rincón parecía vacío,
Cada movimiento de Clare parecía ensayado, y yo, absorta en mis pensamientos, sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. El silencio entre nosotras era pesado, denso, como si las palabras ya no tuvieran el poder de conectarnos. Lo que antes era familiar se volvió frío y distante, y cada paso que daba dentro de la casa me recordaba que ya no pertenecía allí. Clare intentó hablarme, intentó justificarse, pero sus palabras ya no tenían peso para mí. Las escuché, pero eran huecas, como si intentara encontrar una explicación a algo inexplicable. La miré, intenté oír lo que decía, pero el dolor de la traición ya estaba grabado en mi piel. Podía ver su lucha, su miedo a perderme, pero para mí, eso ya no era suficiente. Se apartó, se rindió, y ahora la distancia era irreparable. La ira empezó a surgir, pequeña, como una chispa, pero pronto se convirtió en un fuego incontrolable. Ira contra ella, ira contra mí mismo, ira por la situación en la que nos encontrábamos. ¿Por qué no había visto las señales? ¿Por qué había ignorado las pequeñas mentiras, los pequeños detalles que ahora eran tan claros como el agua? Ya no sabía si estaba enojada con Clare o conmigo misma. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo pude creer que no pasaba nada? ¿Cómo pude pensar que nuestro amor era inquebrantable, mientras ella se entregaba a otro hombre, sin remordimientos? Pasé días en negación, intentando justificar lo que me estaba sucediendo. Pero la verdad me oprimió con una fuerza abrumadora. Clare ya no me amaba de la misma manera. Ya no era el hombre que ella deseaba, el hombre con el que una vez había soñado. Y lo peor de todo, no sabía qué hacer con ello. Quería gritar, quería romperlo todo, quería echarla de mi vida. Pero sabía que eso no lo resolvería. El dolor de la traición no se cura con ira ni con gritos. Te consume lentamente, poco a poco, devorando todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la confianza. No sabía qué era peor, la mentira en sí o el hecho de que, en el fondo, ya lo sabía. Cada día que pasaba sin decirnos nada me consumía. Clara evitaba hablar de lo que estaba pasando. Sabía que ella tampoco sabía qué hacer. La verdad era simple y cruel. Nuestra vida juntos se estaba desmoronando, y por mucho que intentara salvar algo, ya no veía vuelta atrás. Sabía que, en el fondo, se arrepentía, pero el arrepentimiento no borra lo hecho. La confianza rota, las promesas incumplidas, nada tenía arreglo. Solo quería que fuera honesta, que admitiera de una vez por todas lo que estaba pasando, pero no podía. Todavía se aferraba a la idea de que podía arreglarlo, de que podía volver atrás y arreglar las cosas, pero el dolor que yo sentía ya era demasiado grande para sanar. Una noche, tras un largo silencio, intentó acercarse a mí, como si pudiera borrar los días pasados. «Todavía te amo», dijo, casi en un susurro, como si eso pudiera devolverme todo. La miré, y en ese instante, sus palabras me impactaron como una piedra. Ya no sabía qué era el amor entre nosotros. Lo que sentía por mí ya no tenía el mismo sabor, la misma intensidad que antes. Todo estaba sucio, corrompido por mentiras, por traición. La miré a los ojos y vi, por primera vez, su fragilidad. Lo estaba perdiendo todo, pero lo que más me impactó fue que no solo estaba perdiendo mi amor, estaba perdiendo su propia identidad. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando la oscuridad de la noche. La ciudad parecía indiferente a lo que yo experimentaba. Y, en cierto modo, eso me reconfortó. El mundo seguía girando, la vida seguía. Clare seguía hablando, intentando explicarse, pero no podía oírla. Lo único que oía era el sonido de mi corazón rompiéndose, sus latidos cada vez más débiles, como si se estuviera muriendo lentamente. Sabía que no quedaba nada por hacer. Lo que quedaba entre nosotros ya no era amor, sino una sombra de lo que había sido. Esa noche se alargó. Lo intentó de nuevo, rogándome que no me rindiera, pero lo que no entendía era que yo ya me había dado por vencido. No por rabia, ni por dolor, sino por falta de respeto. Me había traicionado, y ya no sabía quién era. Me habló de arrepentimiento, de cuánto le dolía la situación también, pero yo sabía que no podía volver atrás. El peso de la realidad me aplastaba. Y por mucho que quisiera ser fuerte, por mucho que intentara mantener la compostura, la verdad era que ya no era el mismo hombre. Ya no podía serlo. El dolor de la traición, el dolor de ver a alguien a quien amabas y en quien confiabas alejarse de ti con tanta crueldad, me destrozaba por dentro. No sabía qué hacer con ello. No sabía cómo seguir adelante. No sabía si quedaba algo por salvar. El reflejo de lo que me he convertido. Me he visto mirándome al espejo varias veces desde que todo esto empezó. Es una sensación difícil de describir. Cuando pasas tanto tiempo con alguien, compartiéndolo todo,
y de repente te ves en un espejo que ya no refleja la persona que creías ser. Hay algo desgarrador en ello. Ya no me reconocía. No era solo mi apariencia la que había cambiado. Lo que había cambiado era algo más profundo, algo dentro de mí. Como si la traición de Clare hubiera destrozado no solo nuestra relación, sino también una parte fundamental de mí. Ese dolor no era solo por su mentira. Era por todo lo que había construido, todo lo que creía seguro y verdadero. Ya no sabía quién era sin ella, sin lo que teníamos, sin lo que creía que era nuestra vida. Me traicionó, pero lo más cruel de todo fue que no solo me traicionó físicamente, sino emocionalmente, destrozando todo lo que creía sobre nosotros y sobre mí mismo. Yo, quien siempre había sido el hombre que creía que el amor, la confianza y la lealtad eran inquebrantables, ahora estaba aquí, sentado en una casa vacía, sin saber cómo seguir adelante, sin saber quién era. Me encontraba perdida, sin rumbo. Las noches se alargaban y la casa se volvía cada vez más extraña. Recorrí la sala, la cocina, las paredes que una vez fueron el telón de fondo de mi vida con Clare, y todo parecía haber perdido su brillo. Donde antes había risas, ahora solo se oía el sonido de mis propios pensamientos. Donde antes había amor, ahora solo quedaba el vacío. Miré nuestros retratos, los recuerdos que siempre me hacían sonreír, y ya no podía ver la misma historia. ¿Qué fue del hombre que fui? ¿Dónde se había ido el hombre que creía en el futuro, en el matrimonio, en las promesas que nos hicimos? Estaba perdido en el reflejo de una mentira irreparable. Pensé en Lucas. No con resentimiento, sino con desolación. Él, mi hermano. Lo amaba, confiaba en él como en pocos en mi vida. Y ahora, él era el hombre que yacía en la cama que debería haber sido mía. Estaba con ella, la mujer a la que había dedicado mi vida, la mujer a la que amaba profundamente. No sabía si la rabia que sentía por él era más fuerte que el dolor de la traición de Clare. Él, de quien siempre me había sentido orgullosa, se había convertido en una figura que jamás imaginé. No era solo una traición física, sino emocional. Él también se había perdido a sí mismo, y no sabía cómo podía perdonarlo, ni si debía hacerlo. La ira seguía ahí, pero con el tiempo se mezcló con tristeza y autocompasión. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo no haber visto los cambios que ocurrían ante mis ojos? Estaba tan preocupado por mantener las apariencias, porque todo funcionara a la perfección, que terminé ignorando lo que más importaba. Ignoré a la mujer que amaba, ignoré las señales de que se alejaba de mí, de que algo andaba mal. Me convertí en una sombra de mí mismo, una persona que creía que lo que tenía era inmutable, cuando en realidad, todo era frágil, todo podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Pensé en los amigos que habíamos perdido, en la familia que nunca conocí, en la gente que nunca vio lo que estaba pasando. Todos conocían mi dolor, pero nadie conocía su verdadera magnitud. ¿Cómo podía explicárselo a alguien que nunca había vivido algo así? ¿Cómo podía decirle que mi vida se estaba desmoronando, que el amor y la confianza que sentía por Clare habían sido reemplazados por un agujero negro en mi corazón? Por mucho que intentara convencerme de que sería más fácil seguir adelante, algo dentro de mí no quería desprenderse de lo que teníamos. No era solo el matrimonio lo que estaba perdiendo, sino mi identidad, mi identidad. ¿Quién era yo sin ella? ¿Quién era yo sin el hombre que creía ser? Ya no lo sabía. Ya no era el marido que juró protegerla. Ya no era el amigo que confiaba en ella. Era una versión de mí mismo que se desmoronaba, una versión que se desintegraba lentamente. Me vi allí, en el espejo, cuestionándolo todo. El dolor era constante, pero también un miedo creciente. ¿Y ahora qué? ¿Qué haría con todo esto? Con la rabia, el dolor, la tristeza. Sabía que debía tomar una decisión, pero la idea de seguir adelante, de aceptar el fin de lo que teníamos, parecía imposible. Todo mi ser quería gritar, exigir explicaciones, intentar salvar lo que ya estaba perdido, pero otra parte me decía que no había vuelta atrás. Necesitaba entender que lo que pasó no fue mi culpa, que no podía controlar sus decisiones, pero la verdad era que estaba destrozada, y lo único que me quedaba era el coraje para reconstruirme. Pero en ese momento, parecía imposible. Y fue allí, frente a ese espejo, donde finalmente me di cuenta. Ya no sabía quién era, pero necesitaba descubrirlo. El hombre que se reflejaba ante mí ya no era el mismo, y no sabía si algún día lo sería. Pero, sobre todo, sabía que tenía que seguir adelante. Aunque fuera difícil, aunque el dolor fuera abrumador. Tenía que seguir adelante, encontrar mi propio camino y aprender a vivir sin el peso de una mentira. El peso del perdón. Sabía que, en algún momento, tendría que tomar una decisión. El dolor de la traición aún me ardía en las venas. El peso de la mentira era insoportable, pero algo dentro de mí me decía que,
de alguna manera, tenía que decidir qué hacer con esta carga. Y el perdón, esa palabra que parecía tan lejana, empezó a insinuarse en mi mente, sutilmente, como una posibilidad que aún no estaba lista para aceptar. El problema era que no sabía si el perdón sería para ella o para mí. El tiempo no ayudó. Cada día que pasaba era una lucha constante entre lo que sentía y lo que sabía que debía hacer. Clara intentaba hablar, intentaba acercarse, pero yo seguía sin poder mirarla de la misma manera. Cuando hablaba de arrepentimiento, no podía creerlo del todo. Lo que hizo era algo que no se podía borrar con palabras. No fue solo la traición en sí lo que me dolió, sino la forma en que se alejó de mí antes incluso de entregarse a Lucas. ¿Cómo me permitió vivir en la ilusión de que todo estaba bien, mientras algo tan grande se gestaba en las sombras? Yo estaba allí, ignorante, mientras ella vivía algo en secreto. Y por mucho que intentara disculparse, el dolor de la desilusión era más profundo que cualquier palabra que pudiera decir. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a cuestionarse. Si la amaba, ¿cómo podía seguir tan enojado? Si creía en el amor que una vez compartimos, ¿por qué seguía aferrado al resentimiento? El perdón parecía el camino más sano, el más sensato, pero también el más difícil. Porque, al perdonar, no se trataba solo de liberar a Clare. También tendría que liberarme de un peso insoportable. Tendría que volver a mirarla, intentar ver a la mujer que amaba, aun sabiendo lo que había hecho. Y eso era algo que aún no podía hacer. Lo peor de todo, al enfrentar su arrepentimiento, las lágrimas de Clare, me di cuenta de que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. La veía como la mujer que me traicionó, pero también como la mujer a la que una vez amé con todo mi corazón. Era difícil separar esos dos sentimientos. La odiaba, pero al mismo tiempo, aún extrañaba a la mujer con la que había compartido mi vida. No quería seguir viviendo en un estado de ira, pero al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente borrar todo lo sucedido y volver a ser como antes. No sería justo. No sería real. En ese momento, las palabras perdón y sanación se volvieron desconocidas para mí. ¿Cómo podía perdonar a alguien que había destruido la confianza que había construido durante tantos años? ¿Cómo podía simplemente aceptar el dolor y seguir adelante, como si nada hubiera cambiado? Perdonar no significaba olvidar, pero al mismo tiempo, exigía algo de mí. La capacidad de ver más allá de la traición, aceptar que la vida nunca volvería a ser la misma y encontrar la manera de seguir adelante, con o sin ella. El dilema del perdón me hacía sentir una presión constante, como si el tiempo me empujara hacia una decisión que aún no estaba lista para tomar. Clare quería que perdonara. No lo dijo directamente, pero sus acciones hablaban por ella. Me quería de vuelta, me quería igual que antes. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, pero la confianza que una vez nos unió se había destruido. Y la pregunta que resonaba en mi mente era, ¿podría reconstruirse? Sabía que la respuesta no era sencilla, pero el dolor que cargaba, la ira, la vergüenza, eran sentimientos que me carcomían. Y en lo más profundo de mi alma, sentía que, para seguir adelante, necesitaba encontrar la manera de perdonar. No por ella, sino por mí misma. No sabía qué hacer con ello. Sabía que, al perdonarla, tendría que soltar parte de mi orgullo, mi dolor, mi ira. Tendría que dejarlos ir, y eso daba miedo. Perdonar no significaba decir que todo estaba bien. No significaba que la traición se borraría. Perdonar significaba afrontar la realidad de lo sucedido y aún así encontrar la fuerza para seguir adelante. Perdonar significaba comprender que, aunque me dolía, aún tenía el poder de elegir cómo reaccionaría. No estaba obligado a quedarme con ella, pero tenía que decidir si podía seguir adelante sin que esta carga de ira me consumiera. La decisión me pesaba mucho, y en el fondo sabía que la única manera de encontrar la paz era perdonar. Pero, ¿cuánto de lo que creía en nosotros tendría que sacrificar para lograrlo? Perdonar no era una decisión fácil, ni una solución mágica. Era un proceso, un camino tortuoso y doloroso que me llevaría a un punto en el que finalmente tendría que decidir si seguía creyendo en eso que llamamos amor. Si creía que, a pesar de todo, valía la pena volver a intentarlo, o si sería más sano para mí seguir adelante sola, con el dolor de saber que perdonar no significaba salvar lo que había dejado atrás, sino darme una nueva oportunidad. Esa noche, mientras yacía en la cama, con el peso de todo lo que habíamos pasado aún asfixiándome, finalmente comprendí. El perdón no se trataba de Clare. El perdón se trataba de mí. Se trataba de mi capacidad para liberarme del dolor y la ira que me consumían. Se trataba de encontrar la paz interior, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que creía tener. No sabía si podría, pero una cosa era segura: la decisión de perdonar tendría que ser mía, y solo mía. La decisión del final.
Había cierta tranquilidad en la idea de que todo había terminado. Una tranquilidad que, aunque dolorosa, me dio algo de paz. Intenté, por todos los medios, aferrarme a lo que quedaba entre nosotros. El perdón, la reconciliación, la esperanza de que tal vez, con el tiempo, podríamos sanar las heridas. Pero cuanto más intentaba aferrarme a esas ideas, más me daba cuenta de que quizás lo que realmente intentaba salvar no era el amor, sino el miedo a perder lo que una vez tuve. Ya sabía que nada volvería a ser igual, pero la pregunta que no abandonaba mi mente era, ¿qué quedaba realmente entre nosotros? Clare estaba allí, intentando por todos los medios salvar lo que teníamos, pero sabía que sus esfuerzos eran en gran medida en vano. La vi hablar de su arrepentimiento, de lo mucho que sentía mi dolor, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. No sabía si se disculpaba conmigo o consigo misma. Sabía que me perdería, sabía que nada de lo que dijera o hiciera bastaría para borrar la mancha de la traición. Y al mirarla, me sentí como un extraño. La mujer que amaba estaba allí, pero la confianza que tenía en ella, el vínculo que nos unía, ya estaba irremediablemente destrozado. Pasé noches sin dormir tratando de encontrar una respuesta, tratando de entender lo que aún sentía. Quería, con todas mis fuerzas, creer que podía perdonar. Quería creer que el dolor que me consumía se aliviaría con el tiempo, que el recuerdo de lo sucedido podría convertirse en solo un capítulo lejano en nuestra historia. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. Nada. La traición no era algo que pudieras olvidar o borrar con el simple acto de perdonar. Ella me había traicionado, pero más que eso, me había traicionado en un momento en el que me sentía más vulnerable, cuando confiaba ciegamente en ella y creía que nuestra relación era inquebrantable. Y al mismo tiempo, el hecho de saber que amaba a Lucas me destrozaba más que cualquier otra cosa. El simple hecho de saber que se había entregado a otro hombre, tan completamente, me hizo sentir que ya no era la mujer que creía conocer. La ira, que aún ardía en mi interior, empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. Estaba emocionalmente agotado. Estaba cansado de luchar contra un sentimiento que parecía hacerse más fuerte cada día. Amaba a Clare, pero no sabía si el amor que sentía por ella aún era suficiente para sostener lo que quedaba de nosotros. El amor es complejo, y a veces se convierte en una prisión. Sabía que, por mucho que lo intentara, no podría reconstruir algo que se había roto tan irreparablemente. La confianza nunca volvería a ser la misma. Lo que tenía con ella, y lo que ella tenía conmigo, ya se había esfumado. Y entonces, una mañana fría, mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse en la casa, tomé la decisión. Clara estaba en la cocina, preparando café, haciéndolo de siempre, pero yo sabía que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Me miró con esa mirada esperanzada, como si supiera que había tomado una decisión, pero aún no quisiera creerlo. El silencio entre nosotras era más denso que nunca. Sabía que esta conversación sería la última. Sabía que lo que dijera a continuación lo cambiaría todo para siempre. Clare, comencé, buscando las palabras adecuadas, las que explicaran lo que sentía, pero las palabras parecían insuficientes. El dolor era mucho mayor que cualquier palabra que pudiera encontrar. Lo intenté, créeme, lo intenté todo para salvar lo que teníamos. Pero la verdad es que ya no hay nada entre nosotros. Lo que pasó es irreversible. Yo, ya no puedo ser parte de esto. Esas palabras me quemaron, saliendo de mi boca como cuchillos, cortándome no solo a mí, sino también a ella. La vi intentar respirar, controlarse, pero la expresión de su rostro reflejaba todo lo que ambos sabíamos. No había nada que hacer. No dijo nada. No gritó, no volvió a disculparse. Simplemente se quedó allí, en silencio, asimilando lo que, en el fondo, sabía que se avecinaba. Quise con todas mis fuerzas decirle que podíamos intentarlo, que podíamos intentar reconstruir lo perdido. Pero algo dentro de mí me decía que sería mentira, que seguir intentándolo sería una forma de mantenernos en una prisión emocional, donde ninguno de los dos sería verdaderamente feliz. En ese momento, mientras guardaba silencio, supe que era el final. No el final de una simple relación, sino el final de una era, el final de una vida tal como la conocía. Estaba perdiendo a Clare, pero al mismo tiempo, me estaba liberando de algo que ya no tenía sentido. Ya no estaba atrapado en el pasado. El perdón que tanto había buscado se había convertido en una decisión más difícil, la decisión de dejar ir. Me puse de pie, sin decir nada más, sin nada más que decir. Salí de casa con el corazón apesadumbrado, pero con la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Clare se quedó allí, observándome, sabiendo que, por mucho que la quisiera, no había vuelta atrás. Y sabía, en el fondo,
que lo que realmente importaba ahora era mi propia recuperación, la reconstrucción de mi identidad. No sería fácil, pero de alguna manera, sabía que incluso sin ella, tendría que seguir adelante. Y eso, aunque doloroso, me dio una sensación de alivio. Porque, por primera vez, estaba haciendo algo por mí mismo. El camino solitario de la sanación. La decisión estaba tomada, pero la soledad fue el precio que pagué. Las primeras noches sin Clare fueron las más duras. Esperaba que el vacío se hiciera más soportable con el tiempo, pero la verdad es que solo crecía. La casa que una vez estuvo llena de risas, conversaciones y promesas ahora parecía un laberinto de recuerdos, un eco lejano de lo que teníamos. Caminé por los pasillos, mis pasos vacíos resonando como un cruel recordatorio de que, al final, solo existíamos la soledad y yo. Durante los primeros días, me encontré buscando algo familiar, algo que me reconectara con mi antiguo yo. Pero las cosas no estaban donde las había dejado. Nada parecía estar bien. La casa estaba desorganizada, pero no de una manera simple. Había algo más allí, una especie de desorden emocional, como si me faltara todo, esperando ser reconstruido. El silencio era lo único que me acompañaba. Intenté leer, intenté ver la televisión, intenté distraerme de todas las maneras posibles, pero nada funcionó. El pensamiento de Clare, el pensamiento de lo que podría haber sido, estaba siempre presente. Su pérdida era como una sombra constante, sin importar dónde mirara. A veces me encontraba sentada en silencio, mirando las paredes, preguntándome cómo sería mi vida ahora. ¿Qué haría sin ella? ¿Sin lo que habíamos construido? Durante tanto tiempo, nuestra vida había sido una historia compartida, un proyecto conjunto. Pero ahora, ese proyecto se había deshecho, y no sabía cómo empezar a escribir un nuevo capítulo. No sabía por dónde empezar a reconstruir, ni si tendría la fuerza para hacerlo. Sin embargo, con el paso de los días, algo en mi interior empezó a cambiar. No era algo que pudiera identificar fácilmente, pero era como una ligera brisa en una mañana fría. Una extraña sensación de que, aunque el dolor seguía muy presente, ya no dominaba por completo mis pensamientos. Empecé a darme cuenta de que, al contrario de lo que había imaginado, la soledad no era algo a lo que temer. Siempre la había imaginado como una sentencia de prisión, una condena al sufrimiento. Pero a medida que la presencia de Clare se volvía menos constante en mi vida, empecé a comprender que, de hecho, la soledad podía ser un refugio. Era el espacio que necesitaba para sanar, para redescubrir quién soy realmente, sin las máscaras que había llevado durante tanto tiempo. Empecé a distanciarme de todo lo que me recordaba directamente a ella. Esas pequeñas cosas que al principio apreciaba se convirtieron en pesos que no quería cargar. Los regalos que me había dado, las notas, incluso nuestros lugares favoritos, empezaron a asfixiarme. Era como si cada uno de estos objetos fuera un ancla que me ataba al pasado, a un tiempo al que sabía que nunca podría regresar. Poco a poco, tomé la decisión de liberarme de estas cosas. Y no fue fácil. Cada recuerdo parecía gritarme, recuerda cómo fue. Pero también sabía que el camino a la sanación residía en cortar esos lazos, en dejar el pasado donde estaba y en concentrarme en lo que me esperaba. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo días en que me sentí fuerte, en que la soledad parecía un espacio tranquilo donde podía pensar y reflexionar sin presión externa. Pero también hubo días en que el dolor era insoportable. Aún extrañaba a Clare, pero no como imaginaba. No extrañaba a la persona con la que compartía mi cama ni mi vida. Extrañaba la idea de un futuro que nunca volvería a existir, la esperanza de que el amor entre nosotras sería eterno. La verdad es que lamentaba más lo que ella había perdido que la pérdida de la persona en la que se había convertido. Con el paso de los meses, empecé a darme cuenta de que, de alguna manera, estaba reconstruyendo mi vida. Quizás no de la forma que imaginaba, pero de una forma que me produjo una extraña sensación de alivio. Ya no estaba tan atrapada en el dolor. Aprendí a comprender que el dolor de la traición, por abrumador que fuera, formaba parte de mi proceso de crecimiento. Ya no intentaba huir de él, sino afrontarlo de frente y aceptarlo poco a poco. No porque quisiera olvidarlo, sino porque sabía que la única manera de liberarme del dolor era darle el espacio que necesitaba para disiparse. El perdón, que antes me parecía una montaña insalvable, empezó a ser más evidente para mí. No se trataba de Clare. No se trataba de hacerla sentir mejor ni de darle una segunda oportunidad. Se trataba de liberarme del peso del resentimiento, de la ira que aún me consumía. No se trataba de salvar lo que teníamos, sino de salvarme a mí misma. Empecé a comprender que al perdonar, no estaba borrando lo sucedido, sino liberándome de las cadenas que me ataban al pasado. Empecé a redescubrirme de una forma que jamás imaginé posible.
La soledad ya no era una enemiga, sino una aliada. Ya no estaba en un estado de sufrimiento constante, sino que estaba aprendiendo a valorar mi propia compañía. Había algo liberador en esto, algo sanador. Por fin me estaba permitiendo seguir adelante, y esto, por difícil que fuera, me daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que el camino de la sanación estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, tuve la esperanza de que algún día podría mirar atrás sin el peso del dolor, sin la carga de la traición, y reconocer que, a pesar de todo, había vida después de un capítulo. Lecciones en el silencio del dolor. El dolor de la traición seguía conmigo, pero ya no dominaba mi vida. Lo sentí en aquellos primeros días de soledad, en cada rincón de la casa, en cada espacio vacío que antes había ocupado Clare. Pero con el paso del tiempo, noté que algo extraño sucedía en mi interior. Lo que al principio parecía una condena eterna, empezó a transformarse en algo inesperado, un aprendizaje. Y no lo digo con romanticismo, como si el dolor fuera un regalo. No, el dolor fue cruel, fue devastador, pero en el fondo, me enseñó una lección que de otro modo jamás habría aprendido. El silencio de la casa empezó a convertirse en algo más que un vacío doloroso. Se convirtió en un espejo. Me vi reflejada en esas paredes, como nunca antes. Estaba sola, pero me estaba reencontrando a mí misma. Empecé a comprender que mi identidad nunca dependió de otra persona. Durante mucho tiempo, me definí por lo que tenía con Clare, por lo que éramos juntas. Nuestra relación me dio sentido, me dio valor. Y cuando todo se desmoronó, me sentí perdida. Pero ahora, mirando atrás, empiezo a ver que mi identidad nunca estuvo realmente ahí. Siempre estuvo dentro de mí. Empecé a darme cuenta de que el amor, en su forma más pura, no es una carga. No es una prisión. El amor verdadero no se compone de expectativas ni promesas vacías, sino de respeto, confianza y libertad. Cuando una persona se entrega a otra con todo su ser, como hice con Clare, no espera ser traicionada. Espera que el amor sea recíproco, que el esfuerzo sea mutuo. Aprendí a las malas que el amor, por intenso que sea, no se puede forzar, y que cada uno tiene derecho a preservarse, a respetarse, a no perder su propia identidad en la búsqueda de otra persona. Cuando te entregas por completo a alguien, debes conservar una parte de ti para no perderte en el camino. También aprendí que la traición no define quién eres. No refleja tu valor, sino la incapacidad de la otra persona para cumplir con su compromiso. El dolor que sentí no fue causado por lo que hicimos juntos, sino por lo que ella hizo sola. Fue su decisión. Y fue una decisión que no tuvo nada que ver conmigo, con quién era ni con lo que merecía. Soy mucho más que el hombre traicionado, mucho más que la víctima de una mentira. Soy alguien que lo superó y, de alguna manera, emergió más fuerte, más consciente de sus propias debilidades y fortalezas. Con el tiempo, los días empezaron a tener más sentido. No se trataba de olvidar a Clare ni de borrar los momentos compartidos. Se trataba de aceptar que ese capítulo de mi vida había llegado a su fin y que no podía seguir mirando atrás, buscando respuestas que nunca llegarían. Aprendí que para avanzar, hay que soltar de verdad. Soltar no significa olvidar, sino darte permiso para vivir sin la sombra constante de un dolor que ya no tiene cabida. Empecé a darme permiso para ser yo misma, sin la necesidad de la validación de nadie. La traición también me enseñó algo más difícil de admitir, que a menudo somos ciegos a los defectos que nos rodean porque queremos creer que estamos a salvo, que el amor que tenemos es insuperable. No vi las señales. Ignoré los cambios. Pero al reflexionar sobre todo lo que sucedió, me doy cuenta de que la traición no es un hecho aislado. Es el resultado de una serie de decisiones, de pequeños errores que se acumulan hasta convertirse en algo demasiado grande para ignorarlo. Fui cómplice de esto, sin querer, al no darme cuenta de que algo estaba cambiando. Fui cómplice porque no me puse a mí misma en primer lugar. Fui cómplice porque confié demasiado y me abandoné para que la relación funcionara. Aprendí que no podemos perdernos en los demás, por mucho que los amemos. Y, por paradójico que pareciera, el dolor que sentí me enseñó a amarme de nuevo. Empecé a comprender que, aunque el dolor me había marcado, no me definía. Empecé a valorarme más, a respetarme más. Comprendí que mi felicidad no dependía de Clare ni de nadie más. Dependía de mí, de mi capacidad de reconstruirme, de empezar de nuevo. Aprendí a mirar dentro de mí a ver al hombre que, aunque herido, aún tenía tanto que ofrecer al mundo. Tuve una segunda oportunidad. Una oportunidad para reconectar conmigo misma, para darme el espacio para crecer y ser feliz como nunca había podido mientras estaba atrapada en una relación que me consumía. Y eso fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante. No la idea de buscar un nuevo amor ni intentar salvar lo que ya había perdido,
sino la comprensión de que mi vida seguía adelante. Por mucho que me hubieran herido, la vida aún tenía mucho que ofrecerme. Estaba lista para afrontar el futuro, ya sin miedo, sino con la confianza de que podía vivir sin la necesidad de reconstruir algo que ya no existía. Estaba lista para finalmente ser yo misma. Sin restricciones, sin dolor constante, sin las expectativas de quien creía que debía ser. El silencio, que una vez fue una prisión, ahora era un campo abierto. Estaba lista para atravesarlo, para reencontrarme conmigo misma, para aprender a ser feliz sin depender de nadie. Aún sentía el dolor de la pérdida, pero ya no me dominaba. Se convirtió en una lección. Y, con el tiempo, aprendí a vivir con él, a aceptarlo, a dejar que formara parte de mí, pero sin impedirme seguir adelante. El mundo que nos rodea y el nuevo comienzo. Pasé tanto tiempo absorbida por lo sucedido, por el peso de la traición, que terminé olvidándome del resto del mundo. Durante meses, el dolor de perder a Clare fue todo lo que vi, todo lo que sentí. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que, a pesar de todo, el mundo a mi alrededor no se detenía. La vida seguía, y de alguna manera yo también necesitaba seguir adelante. No porque fuera fácil, no porque las cicatrices se desvanecieran, sino porque la vida no me daría otra opción. El tiempo seguía corriendo, y no podía permitirme quedar atrapada en un pasado que ya estaba perdido. Mis amigos volvieron a aparecer. Al principio, los evitaba a todos. No quería hablar de mi dolor, no quería abrirme a nadie. Sabía que las preguntas surgirían. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie conocía la verdadera profundidad de lo que sentía. Y, sinceramente, yo tampoco quería que lo supieran. No quería su compasión, no quería que me vieran como una víctima. No quería ser el hombre traicionado, el que lo perdió todo. Quería que me vieran como era antes, como alguien completo, alguien que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que mis amigos estaban ahí para mí. No porque fuera una víctima, sino porque les importaba quién era, el hombre en el que aún me estaba convirtiendo. Las conversaciones, antes ligeras y superficiales, comenzaron a profundizarse. Estaba cansado de ocultar mis sentimientos, de vivir como si nada hubiera pasado. Ya no quería fingir que todo estaba bien. Así que, con el tiempo, empecé a abrirme, poco a poco, revelando lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Y sorprendentemente, muchos de ellos estaban pasando por algo similar. Algunos ya habían enfrentado la traición, otros estaban lidiando con la pérdida. No era solo el dolor de la traición lo que compartía, sino un dolor universal, algo que, de alguna manera, nos conectaba como seres humanos. Estos momentos de vulnerabilidad me ayudaron a comprender que la confianza y la lealtad, incluso las rotas, se pueden reconstruir, pero de diferentes maneras. Ya no necesito aferrarme a esa visión romántica de que el amor, una vez perdido, no se puede recuperar. La vida me ha enseñado que, a veces, las cosas que más nos duelen son también las que nos ayudan a crecer. Ya no soy el hombre que creía en un amor idealizado, sino un hombre que entiende que el amor verdadero implica, sobre todo, respeto. Y el respeto empieza por uno mismo. Aprendí a respetarme a mí mismo, a no perderme más en otra persona, a no definir mi vida por una relación que ya no existía. Ahora, lo que me definió fue mi capacidad de seguir adelante, de encontrarle sentido a mi propio camino. Con el tiempo, las conversaciones con mis amigos se volvieron más ligeras, más divertidas. Ya no se trataban de dolor, sino de nuevas perspectivas. Empecé a viajar, a explorar nuevos lugares, a redescubrir cosas que había olvidado en algún momento de mi vida. Empecé a comprender que el mundo aún tenía belleza que ofrecerme, que la vida aún tenía mucho por vivir. Ya no miraba a la gente con recelo. No por ingenuidad, sino porque entendí que, por mucho que la traición me hubiera dejado marcada, no debía permitir que determinara todas mis relaciones futuras. Tenía la opción de elegir quién quería ser de ahora en adelante. Sabía que, si quería, podía construir nuevas relaciones, basadas en la confianza verdadera, en una lealtad más sólida que cualquier promesa vacía. No digo que fuera fácil. El dolor de la traición, como una sombra, aún acecha de vez en cuando, y algunos recuerdos son más difíciles de superar que otros. Pero la diferencia ahora es que ya no vivo atrapado en esos recuerdos. Los afronto. Y al hacerlo, me doy cuenta de que puedo dar cabida a nuevas experiencias. Las lecciones que aprendí del dolor no me han hecho inquebrantablemente más fuerte. No soy invulnerable ni inmune a las dificultades de la vida. Pero me han enseñado a no depender de los demás para sentirme completo. A encontrar mi propio valor. A resurgir incluso cuando me siento débil. También me di cuenta de que el perdón no era algo que debía darle solo a Clare ni a nadie que me hubiera hecho daño.
El perdón era un regalo que necesitaba darme a mí misma. Se trataba de liberarme de la ira, el dolor y los recuerdos amargos que me impedían seguir adelante. Ya no tenía que cargar con el peso de algo inamovible. Podía, y debía, seguir adelante. Pero no de la forma en que imaginaba. No buscaba la perfección. Buscaba la paz. La paz que nace de la aceptación, de comprender que, por difícil que fuera, esta experiencia formaba parte de mi camino, y que ahora soy una persona más completa, más consciente de quién soy. El nuevo comienzo no llegó de la noche a la mañana, ni fue una línea recta. Fue más bien como un río sinuoso, con altibajos, momentos de calma y tormentas. Pero al mirar atrás, veo que cada momento de dolor, cada paso doloroso hacia la recuperación, me acercó a quien soy ahora. Y aunque perdí lo que creía mío para siempre, gané algo aún más preciado, la libertad de ser yo mismo, de reconstruirme a partir de los fragmentos de mi pasado. No sé qué me depara el futuro, pero ahora, por primera vez, estoy abierto a él. No con miedo, sino con la confianza de que, pase lo que pase, tengo todo lo que necesito para seguir adelante. El futuro sin certeza. Dejé de mirar el futuro con la misma visión que antes. Durante mucho tiempo, la vida fue algo planeado, algo que creía tener bajo control. Cuando Clare llegó a mi vida, todos esos planes se fusionaron con nuestros sueños compartidos. Creía que las cosas nunca cambiarían, que el amor sería constante, que los errores se superarían y que envejeceríamos juntos y miraríamos atrás con la sonrisa de quien sabe hacer las cosas bien. Pero, como siempre ocurre, la vida me demostró que nada está garantizado. El futuro no es algo que podamos planear a la perfección. Está moldeado por imprevistos, por las decisiones que tomamos, a menudo, por los reveses que enfrentamos. Ahora veo el futuro de otra manera. Ya no con la certeza que antes tenía. Ya no es un camino recto, bien iluminado y seguro. El futuro es un camino lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo, también se ha convertido en un campo abierto. Ya no estoy atado a lo que era ni a lo que imaginaba que sería mi vida. Ya no vivo para un amor idealizado ni para un final feliz que parecía tan real y tangible, pero que, en realidad, nunca existió. Ya no me veo como el hombre que lo perdió todo. Perder a Clare fue, sin duda, un dolor que no podía prever, pero ahora veo que no fue el final de mi historia. No es el final de quién puedo ser. En lugar de verme como alguien abandonado, alguien sin espacio para crecer, me veo como alguien que puede, y lo hará, reconstruir su vida. No sé exactamente cómo será ese futuro, pero sé que ahora no depende de nadie más que de mí. A veces pienso en lo que podría haber sido, en las vidas que podrían haberse entrelazado de otra manera, si Clare y yo hubiéramos sido más fuertes. Si me hubiera dado cuenta de mis defectos antes, si me hubiera hecho las preguntas correctas. Pero estos pensamientos son solo ecos del pasado, que se desvanecen a medida que avanzo. Ya no se trata de lo que podríamos haber sido, sino de lo que puedo ser. Y por muy solo que me sienta, hay en ello una libertad que nunca antes había experimentado. Sé que el amor es posible. Sigo creyéndolo, pero hoy lo veo de otra manera. No es el amor que exige perfección o que solo existe cuando todo está bien. No es el amor que espera un felices para siempre con un bonito lazo al final. Ahora veo el amor como algo más libre, más humano. El amor está hecho de imperfecciones, errores, descubrimientos y aprendizajes. Sé que algún día podré volver a amar, pero ese amor no será el mismo que tuve con Clare. No será la continuación de una historia inconclusa, sino el comienzo de algo nuevo, con otra persona, con otra perspectiva. Algo que no puedo forzar, algo que no puedo controlar, pero que al mismo tiempo sé que encontraré. El amor está dentro de mí. Nunca se ha ido del todo. Soy capaz de amarlo de nuevo, de experimentarlo de una manera sana y verdadera. No un amor de dependencia ni de expectativas imposibles, sino un amor que me permite ser libre, y a la vez, presente. Ahora, lo que más me llama la atención del futuro no son las posibles alegrías, ni los nuevos amores, ni las promesas que la vida pueda traer. Lo que realmente importa es que, por primera vez, me veo capaz de ser quien soy, sin necesitar la aprobación de nadie. Sin depender de nadie para sentirme completa. Sé que aún tendré días difíciles. Sé que aún habrá momentos en que la soledad me abrumará, en que el recuerdo de Clare me hará cuestionar si tomé la decisión correcta. Pero estos momentos solo serán parte del camino. Y, con el tiempo, sé que disminuirán. No espero que el futuro sea fácil ni esté libre de desafíos. Sé que el dolor puede regresar, que pueden surgir pérdidas, que las cosas pueden no salir como esperaba. Pero también sé que lo que importa ahora es mi capacidad de seguir adelante, de reinventarme. Ya no soy el hombre que esperaba la perfección, ni el que imaginaba que la vida tendría un solo amor.
Soy alguien que se ha reconstruido a partir de las cenizas de la desilusión. Al hacerlo, ha descubierto que el amor más grande que puedo tener es por mí mismo. No sé qué me depara el futuro. Quizás encuentre a alguien más con quien compartir mi vida. Quizás no. Lo que sí sé con certeza es que ahora, más que nunca, tengo la libertad de decidir. Decido cómo quiero vivir. Decido a quién quiero dedicar mi tiempo, mi energía, mi amor. Y si alguna vez decido volver a amar, será porque quiero, porque estoy lista. No porque necesite llenar un vacío ni porque quiera revivir el pasado. Será porque, por fin, estoy en paz conmigo misma, y eso basta para empezar una nueva historia. El futuro ya no es una carga, sino una posibilidad. Está por llegar, pero ya no le temo. Es lo que yo hago con él. Y por primera vez, puedo decir que estoy listo para dar el siguiente paso, sin saber exactamente cuál será el destino, pero seguro de que, sea como sea, será mío. La paz que viene del perdón. Hubo un tiempo en que el dolor era una presencia constante. Se filtraba en cada momento, se mezclaba con conversaciones, pensamientos y noches de insomnio. No podía escapar de él. Era como si ese suceso me hubiera absorbido por completo. Estaba atrapado en él, en la ira, la tristeza, la sensación de injusticia. Y, por mucho que lo intentara, lo único que podía hacer era arrastrarme por la vida, esperando que el dolor disminuyera con el tiempo. Pero el tiempo, como siempre, me demostró que la sanación no llega simplemente con el paso del tiempo, sino con la aceptación de lo sucedido. Sé que, en el fondo, el dolor nunca desaparece del todo. Lo cierto es que la pérdida nunca es fácil de afrontar. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, una parte de mí aún siente el peso de esa traición. Pero lo que ha cambiado es que ahora sé cómo lidiar con ella. Ya no como una carga, ya no como un veneno que corre por mis venas, sino como parte de mi historia que, aunque no la elegí, también me enseñó algo profundo sobre quién soy y lo que soy capaz de soportar. Siempre pensé que perdonar era algo que hacías por la otra persona, un acto de bondad ofrecido a quien te lastimó. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el perdón no se trata de la otra persona. El perdón es, en realidad, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y no fue fácil. No fue una decisión sencilla ni un acto de la noche a la mañana. Perdonar significa reconocer el dolor, mirarlo a la cara y luego decidir dejar de ser esclavo de él. Y al hacerlo, te liberas, sanas. He aprendido que perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Porque cuando decides perdonar, no estás diciendo que lo que pasó está bien. No estás borrando la traición ni haciéndola aceptable. Simplemente estás decidiendo que no dejarás que defina el resto de tu vida. Pensé que nunca podría perdonar a Clare. Me traicionó tan cruelmente, tan profundamente, que parecía imposible de superar. Pero lo que no entendía en ese momento era que el perdón no era para ella, era para mí. Necesitaba liberarme del resentimiento que me consumía, de las noches que pasé reviviendo el dolor, de las preguntas sin respuesta que me atormentaban. No se trataba de apaciguar a Clare ni de darle la paz que quizá ni siquiera merecía. Se trataba de mí, de poder mirarme al espejo y dejar de sentir el peso de la ira y el dolor. Al comprender esto, algo en mi interior empezó a cambiar. Era como si una parte de mí se diera cuenta de que la vida continuaba. Clare ya no estaba, y no importaba cuánto deseara que las cosas hubieran sido diferentes. Lo que importaba ahora era que yo estaba aquí, todavía viva, aún con tantas posibilidades por delante. Y si quería vivirlas plenamente, necesitaba hacer espacio para la paz, para la libertad que viene con el perdón. No fue un perdón fácil. No fue un perdón repentino. Fue un proceso lento, con altibajos. A veces, cuando creía haber perdonado, ocurría algo, un recuerdo, un detalle que no había procesado, y el dolor regresaba con toda su fuerza. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que el dolor ya no tenía por qué controlarme. Estaba ahí, pero ya no era una sombra constante. Ahora era más como una cicatriz, visible, pero ya no abierta, ya no sangraba. Poco a poco empecé a darme cuenta de que el perdón también me daba la capacidad de mirar a Clare y lo sucedido sin ira, sin deseos de venganza ni represalias. Ahora la veía como una mujer que cometió un error que nos costó nuestra relación, pero que ya no tenía por qué ser motivo para vivir con un dolor constante. Perdonar no significa olvidar. No significa que haya aceptado la traición ni que el dolor haya desaparecido. Significa que he decidido no dejar que ese suceso domine mi vida. He decidido seguir adelante. Finalmente comprendí que lo que pasaba entre nosotros no se trataba de lo que ella hiciera, sino de cómo yo reaccionaba. Podía seguir viviendo como una víctima, como si el mundo me hubiera impuesto una sentencia injusta, pero también podía elegir liberarme de ella. Elegí la libertad. Hoy,
Cuando pienso en lo que pasó, ya no siento ese nudo en el pecho, ese peso constante. Ya no siento rabia ni desesperación. Solo siento anhelo, pérdida, pero también una sensación de cierre. Ya no necesito luchar contra lo que pasó. Ya no necesito aferrarme a lo que una vez fue. Comprendí que la vida no se trata solo de los buenos momentos. Los malos momentos, las caídas, las traiciones, también forman parte de quienes somos. Y es a través de ellos que aprendemos a ser más fuertes, más resilientes, más humanos. Sé que el perdón no lo soluciona todo. Sé que el dolor aún puede llegar de vez en cuando menos lo espero. Pero hoy, el perdón me trajo la paz que buscaba. La paz de saber que, pase lo que pase, puedo seguir adelante. El perdón me enseñó que, aunque la vida nos derriba, también nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de reescribir nuestra historia. Y, lo más importante, el perdón me ha enseñado que la libertad está en mis manos. Puedo elegir qué hacer con mi dolor, mi sufrimiento, mi vida. Puedo elegir seguir adelante. Y hoy, por fin, puedo decir que estoy lista para hacerlo. Porque ahora sé que al perdonar, no solo estoy dejando atrás el pasado, sino que me estoy permitiendo ser libre. No recuerdo exactamente cuándo empezó a desaparecer el dolor. Fue un proceso gradual, casi imperceptible. El tiempo, que antes parecía mi enemigo, se convirtió en mi aliado, ayudándome a comprender que la vida, a pesar de todo, seguía. Cuando empecé a mirarme en el espejo, ya no veía al hombre marcado por la traición, al hombre que se arrastraba por las calles con el corazón roto. No, ese hombre ya no estaba allí. El hombre que me devolvía la mirada era alguien diferente, alguien que lo había sobrevivido todo, y lo más importante, que había aprendido del dolor. Ya no tenía las respuestas que alguna vez imaginé. No sabía qué me depararía el futuro, ni si alguna vez encontraría a alguien con quien reconstruir mi vida. Pero algo dentro de mí cambió. Aprendí que no necesito tener todas las respuestas. Lo que realmente importa es lo que hago con las preguntas que surgen. Y, lo más importante, aprendí que mi felicidad nunca estuvo ligada a otra persona. Solía pensar que la felicidad dependía de estar a su lado, de tener un amor propio. Pero ahora entiendo que la felicidad viene de dentro, de saber que puedo caminar sola, de saber que, incluso sin compañía constante, soy suficiente. En los primeros meses tras la separación, me sentí perdido. Me preocupaba que la soledad me consumiera, que fuera ese hombre que muere sin haber conocido otro amor. Pero con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que esta soledad no era una condena, sino una oportunidad. Una oportunidad para redescubrir quién soy, que me hace realmente feliz, que me motiva a levantarme cada día. Antes, me definía por los demás, por Clare, por lo que construimos juntos. Ahora, me definía por mí mismo. Estaba aprendiendo a ser el autor de mi propia historia, sin depender de un final escrito por otro. Me permití hacer cosas que nunca antes había hecho. Empecé a viajar sola, a explorar nuevos lugares. No como una vía de escape, sino como una forma de reconectar conmigo misma. Aprendí a apreciar mi propia compañía. Y al hacerlo, me di cuenta de que siempre había belleza en las pequeñas cosas. Una puesta de sol contemplada en soledad, una comida sencilla disfrutada con tranquilidad, el silencio de la mañana cuando nada más importa. Aprendí a encontrar paz en los momentos de soledad, y esto me trajo una sensación de libertad que nunca imaginé sentir. Ahora, en lugar de esperar un nuevo amor o un nuevo capítulo en mi vida con otra persona, me concentro en lo que puedo construir por mi cuenta. Encontré una nueva pasión, una nueva forma de expresarme. Empecé a dedicarme a proyectos personales, a involucrarme en causas que siempre me habían interesado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Profundicé en aficiones que había descuidado, y de repente me di cuenta de que mi vida no tenía por qué definirse únicamente por las relaciones o las expectativas de los demás. Mi vida podía estar llena de propósito, con acciones que tuvieran valor para mí, independientemente de cualquier otra persona. No digo que no extrañe a Clare. A veces el silencio pesa mucho. A veces, aflora la añoranza de algo que ya no existe. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que lo que construimos juntos no fue en vano. Aprendí muchísimo de nuestra relación, tanto lo bueno como lo malo. La traición, por dolorosa que fuera, me enseñó la importancia de respetarme, de no perderme en la otra persona, de no definirme por la aceptación de los demás. Aprendí que, en última instancia, yo debo ser la prioridad. Me volví más consciente de mi valor, más consciente de mis límites y más firme en mis decisiones. Para mí, renacer no se trataba de olvidar el pasado. No ha desaparecido, y no debería. Se trataba de aprender del dolor, de seguir adelante incluso cuando parecía imposible. Y, sobre todo,
Se trataba de darme cuenta de que, a pesar de las pérdidas, la vida aún tiene mucho que ofrecerme. Todavía tengo mucho por lo que vivir. Ahora, cada día es una nueva oportunidad. Una oportunidad para continuar mi camino, para seguir explorando lo que la vida me ofrece. Sin prisa por encontrar un final feliz, sino con el deseo de vivir con autenticidad. No sé qué me depara el futuro, y en cierto modo, ya no me importa. Sé que pase lo que pase, estaré preparada para afrontarlo. Estaré lista porque he aprendido a ser suficiente para mí misma. El dolor que una vez me quebró ahora me ha fortalecido. El sufrimiento que me hizo cuestionar todo en lo que creía ahora me ha demostrado que la verdadera fuerza viene de dentro. Ya no estoy atrapada en un pasado que no puedo cambiar. Soy libre de vivir como quiera, libre de ser quien realmente soy. Y por primera vez, esta libertad sabe a renovación. Durante los últimos meses, he vivido en un espacio de serena paz. El dolor que una vez me consumió ahora parecía un recuerdo lejano, una sombra que a veces me acechaba, pero que ya no me dominaba. Había encontrado el equilibrio que buscaba, aceptación, perdón, libertad. Pero con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de algo más profundo y quizás incluso más desafiante que cualquier dolor. La sensación de que, a pesar de todo lo que había logrado en cuanto a autoconocimiento, aún no vivía plenamente. Pasé tanto tiempo reconstruyéndome que, por un momento, me sentí casi inmune a la vida. Estaba en un estado de supervivencia, siempre buscando mejorar, sanar, aprender. Y, por supuesto, esto era esencial. Pero también me di cuenta de que, hasta entonces, había sido demasiado cauteloso. Me había aislado tanto del mundo, centrándome en lo que necesitaba arreglar dentro de mí, que a veces olvidaba que la vida también necesita ser vivida. No de forma frenética, buscando obsesivamente un nuevo amor o un gran logro, sino de una manera genuina, donde me permitía sentir la alegría de las cosas sencillas, arriesgarme, experimentar. Me encontré de nuevo en una encrucijada. Ya no se trataba de lo que había perdido ni de lo que la traición me había enseñado, sino de lo que quería para mi futuro. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, mi visión de la felicidad estuvo condicionada por otras personas. Pensaba que para ser feliz necesitaba una relación estable, compañía constante, alguien a mi lado que validara mis decisiones. Ahora, sin embargo, entiendo que la verdadera felicidad proviene de la capacidad de reconectar con quien soy, con lo que deseo, con la libertad de ser quien realmente soy. Fue entonces cuando me di cuenta de que, hasta ese momento, había descuidado mis propios sueños. Cuando me casé con Clare, compartíamos prioridades y nuestras vidas eran la suma de nuestros deseos y metas. Pero ahora, estaba sola, y esto me permitió reevaluar lo que quería para mí. Y lo primero que hice fue dejar de preguntarme qué querían los demás de mí. ¿Qué quería realmente hacer? ¿Cuáles eran mis propios deseos, sin la influencia de un pasado que ya no existía? Empecé a permitirme experimentar la vida de nuevo. No de forma inmediata ni superficial, sino con intención de reconectar con la alegría de estar vivo. Volví a coger la guitarra, algo que había abandonado durante años, y por primera vez, vi la música no como un medio de expresión, sino como una fuente pura de placer. Empecé a viajar más. No. Solía pensar que el dolor de la traición me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre lo que significa ser vulnerable. Durante mucho tiempo, me vi como alguien marcado por una pérdida irreparable, alguien que ya no podía confiar en los demás, que no podía abrirse a nadie sin miedo a ser lastimado de nuevo. Vivía así, con un muro invisible entre el mundo y yo, pensando que la protección era mi única defensa. Pero poco a poco, comencé a darme cuenta de que al aislarme, no me estaba protegiendo, sino que me estaba aprisionando. Empecé a comprender que la confianza no se pierde para siempre. No se puede reconstruir al instante, sino que es una elección, una práctica diaria de abrirse a la gente y a la vida de nuevo. Me di cuenta de que para empezar de cero de verdad, necesitaba aprender a confiar de nuevo, primero en mí misma, luego en los demás. Esto no significaba lanzarme de cabeza a nuevas relaciones, sino permitirme ser más abierta, más presente, más conectada. Pasé mucho tiempo intentando ser fuerte en soledad, convencida de que la independencia era el único camino hacia la recuperación. Pero la verdad es que, si bien la soledad me dio espacio para crecer, también me dejó un vacío que no sabía cómo llenar. No era que esperara a alguien que completara mi vida, sino que comencé a darme cuenta de que las conexiones humanas son fundamentales para una vida plena. Quería volver a estar con personas que se preocuparan por mí, personas con las que pudiera compartir experiencias, risas y quizás incluso algo del dolor que aún cargaba. Empecé con algo pequeño. Reencontré con viejos amigos que, de alguna manera, había dejado atrás.
Algunos estaban en diferentes momentos de sus vidas, pero la conversación fluyó, y aunque las palabras de consuelo no fueran las que esperaba, había algo reconfortante en estar con alguien que conocía nuestra historia. Conversaciones sencillas, salir a tomar un café, sentarnos a conversar, comenzaron a convertirse en momentos importantes para mí. Me di cuenta de que la verdadera sanación no se trataba solo de lidiar con el dolor en solitario, sino de compartirlo con los demás, de aceptar que, al confiar, también me fortalecía. Al mismo tiempo, comencé a darme cuenta de que mi relación con el mundo también necesitaba una reevaluación. Antes, todo lo que veía era un reflejo de mi dolor y decepción. Estaba ciego a las pequeñas bellezas que la vida cotidiana ofrecía. Ahora, comencé a observar las cosas con más atención. La simplicidad de un gesto, la sonrisa espontánea de un desconocido, la calidez del sol del atardecer. Estas pequeñas cosas comenzaron a cobrar más significado. La vida no era solo un reflejo de lo que había perdido, sino también de lo que aún me rodeaba y que nunca había apreciado. Fue entonces cuando me encontré en una situación inesperada. Durante un evento social, algo tan sencillo como una cena con amigos, me di cuenta de que me estaba abriendo de nuevo. Reía, me sentía cómoda, sin la presión de ocultar o proteger mis sentimientos. Ya no tenía miedo de mostrar quién era, alguien que había sido herido, sí, pero que aún era capaz de sentir placer, de conectar, de ser vulnerable sin perderme en ello. Fue allí, en esa cena, que me di cuenta de que quizás el mayor desafío no era recuperarme sola, sino permitir que otros se acercaran a mí, y viceversa. Las relaciones con los demás, con los amigos, con los nuevos conocidos, con la vida, todo esto comenzaba a cobrar un nuevo significado. Sabía que abrirme implicaba un riesgo. El miedo al rechazo, al dolor y a nuevos fracasos aún persistía, pero me di cuenta de que sin esta apertura, nunca sabría qué podría encontrar. Comprendí que al cerrar las puertas, perdía más de lo que ganaba. Y si bien el dolor de la traición me había enseñado a ser más cauteloso, también me enseñó que la verdadera fuerza no reside en el aislamiento, sino en saber permitirse vivir, permitirse confiar. No digo que me entregaré por completo ni que me lanzaré a una nueva relación sin pensarlo. No, todavía tengo mis reservas, mis protecciones, pero ahora sé que para vivir de verdad, necesito conectar con el mundo que me rodea de una manera más auténtica. El miedo sigue existiendo, por supuesto, pero ya no gobernará mi vida. Sé que el viaje aún está lejos de terminar. No puedo borrar lo sucedido y no espero que la vida se vuelva fácil. Pero ahora, me encuentro con la capacidad de comenzar de nuevo, de presentarme al mundo no como alguien definido por las cicatrices del pasado, sino como alguien que aún tiene mucho que ofrecer, mucho que aprender y quizás incluso mucho que amar. Ya no soy la víctima de mi historia. Soy la escritora. Y mientras escribo esta nueva versión de mí misma, sé que el capítulo que sigue estará marcado no solo por el dolor que he superado, sino por la apertura que ahora ofrezco al mundo, las conexiones que me permito crear y, sobre todo, por la confianza que poco a poco estoy aprendiendo a recuperar. Nunca imaginé que, después de todo lo que había pasado, algún día volvería a pensar en el amor. El amor, ese sentimiento que una vez llenó mi vida de promesas, de sueños de un futuro juntos, se había convertido en una palabra vacía. Algo que, en el fondo, creía que me superaba. Después de todo, ¿cómo podría volver a amar después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podría confiar en el amor cuando me lo habían arrebatado tan brutalmente, sin piedad, sin previo aviso? Pero con el paso del tiempo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Cuando dejé de mirar al pasado y empecé a centrarme más en el presente, me di cuenta de que mi idea del amor era una ilusión. Había idealizado el amor como algo absoluto, como un cuento de hadas donde, si todo se hacía bien, la felicidad estaba garantizada. Cuando Clara y yo nos conocimos, me sumergí por completo en este ideal. La veía como la persona con la que pasaría el resto de mi vida, como alguien que podría completarme. Pero el amor no se trata de encontrar a alguien que te complete. No se trata de un destino predestinado ni de promesas perfectas. El amor verdadero, el amor auténtico, es más complejo que eso. Ahora entiendo que el amor no debería ser algo que busquemos como recompensa, algo que esperemos que nos haga felices automáticamente. El amor se compone de momentos, decisiones y confianza. El amor, como la vida, es imperfecto. Implica fracasos, desacuerdos y, sí, incluso traición. No podemos esperar que el amor nos proteja de todo lo difícil o doloroso. El amor no es garantía de felicidad constante, sino un camino de aprendizaje constante, donde ambas partes necesitan crecer, evolucionar y, sobre todo, respetar el espacio del otro. Aprendí que para volver a amar, necesitaba dejar atrás las expectativas poco realistas que alguna vez tuve.
El amor no es una fantasía, se compone de simples momentos compartidos, miradas intercambiadas y gestos amables. No exige perfección ni debe moldearse por un ideal que no siempre es alcanzable. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que satisfaga todos tus deseos ni llene todos tus vacíos. El amor se trata de aprender a crecer junto a otra persona, respetando las diferencias y aceptando los defectos, tanto los tuyos como los de la otra persona. Es algo que surge cuando dos personas, con todas sus imperfecciones, deciden caminar juntas, sabiendo que la vida, con sus altibajos, es más rica cuando se comparte. Empecé a comprender esto cuando me di cuenta de que no necesitaba una relación perfecta para ser feliz. Ya no buscaba una imagen idealizada del amor, sino una experiencia genuina, donde pudiera ser yo misma, con mis imperfecciones y cicatrices, y aún así sentirme aceptada, sobre todo, capaz de aceptar a los demás de la misma manera. El amor ya no se trataba de encontrar a alguien que completara mi vida, sino de compartir la vida con alguien, respetando la individualidad de cada uno. No digo que esté lista para lanzarme de cabeza a un nuevo amor, ni que suceda de la noche a la mañana. El amor no funciona así. Pero ahora entiendo que para que vuelva a surgir, necesito ser paciente. Necesito abrir mi corazón, pero sin cargar con el bagaje del pasado. Necesito soltar las proyecciones que he hecho sobre cómo debería ser el amor y aceptar que, en su forma más pura, será una construcción conjunta, no un cuento de hadas. Hoy, miro al futuro con una nueva perspectiva sobre lo que significa el amor. No como una expectativa que se cumple, sino como una oportunidad para construir algo con otra persona, donde, en lugar de buscar la perfección, buscaremos la aceptación, la comprensión y el respeto mutuo. El amor no es una promesa de felicidad eterna sin dificultades, sino una decisión constante de crecer juntos, incluso ante la adversidad. No sé qué me depara el futuro en cuanto al amor. No sé si me volveré a enamorar ni si el amor que ofrezco será recibido. Lo que sí sé es que, cuando llegue el momento, estaré mejor preparada para abrazar el amor con una perspectiva más realista y madura. El amor no es algo a lo que temer ni idealizar. Es, en esencia, un acto de vulnerabilidad, de compartir, de transformación. Y quizás eso es lo que lo hace tan hermoso, que, por mucho que intentemos controlarlo, siempre se presentará de maneras que nos sorprenderán. Así que, si el amor regresa, bienvenido sea. Si no, también está bien. He aprendido que lo más importante no es encontrar a la persona perfecta, sino estar abierto a experimentar lo que la vida ofrece, con todo lo que trae consigo, las alegrías, las dificultades y, por supuesto, el amor. Reconciliación conmigo mismo. A veces, cuando me encuentro sola, en silencio, sin la distracción de los compromisos diarios ni la rutina, surge en mí una sensación diferente. No es el dolor agudo de la traición, ni el peso de los recuerdos de lo sucedido. No. Ahora es algo más sutil. Una sensación de que, a pesar de todo el crecimiento, todavía hay algo dentro de mí que necesita ser abrazado. Algo a lo que, hasta ahora, no le había prestado suficiente atención. A mí misma. Pasé tanto tiempo intentando comprender a los demás, intentando lidiar con la traición, intentando comprender lo que Clare hizo y lo que yo hice, que, en cierto modo, me perdí en medio de todo. Me concentré tanto en reconstruir mi vida, en reconstruirme a mí mismo después del dolor, que descuidé un aspecto esencial, yo mismo. Reconstruirme no podía consistir solo en seguir adelante, en ser fuerte, en ser alguien que ha superado la situación. No, me di cuenta de que, para seguir adelante de verdad, necesitaba aceptar mis propias imperfecciones, mis errores, mis debilidades. Necesitaba darme permiso para ser humano. Durante mucho tiempo, cargué con la sensación de que la traición era culpa mía. Me preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si debería haber visto las señales antes, si podría haberlo evitado de alguna manera. Permanecía atrapada en estos pensamientos, creyendo que, de alguna manera, había fracasado. Y esta culpa me consumía. No me daba cuenta de que la verdadera sanación provenía de reconocer que, como cualquier ser humano, también cometía errores, y que eso estaba bien. No era perfecta, y nadie lo es. La perfección no existe, y anhelarla es, en realidad, una trampa. Comprendí que, para liberarme de todo este peso, necesitaba perdonarme. Perdóname por no ser el esposo perfecto. Perdóname por no ver lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Perdóname por dejarme llevar por las expectativas de lo que creía que debería ser un matrimonio perfecto. No fue fácil darme cuenta de esto. Durante mucho tiempo, fui mi mayor crítico, mi peor enemigo. Siempre comparándome con lo que los demás esperaban de mí, con la imagen de quien creía que debería ser. Pero ahora,
Empiezo a comprender que la verdadera fuerza no proviene de la presión constante, sino de la aceptación. Aceptación de quién soy, con todos mis errores y defectos, pero también mis cualidades, mi capacidad de aprender y crecer. Sé que no puedo cambiar lo que pasó. No puedo retroceder el tiempo, no puedo borrar lo que hice. Pero sí puedo cambiar mi perspectiva actual. Puedo decidir dejar de ser la persona consumida por la culpa y la autocrítica. Puedo decidir mirarme con más compasión, más cuidado, más paciencia. Y con eso, siento que me permito sentirme más ligera, más en paz. El autocuidado no se trata solo de cuidar nuestro cuerpo o buscar distracciones que nos distancien de nuestros sentimientos. Se trata, sobre todo, de reconocer lo que sentimos, aceptar nuestras debilidades y darnos el espacio para equivocarnos y aprender. Se trata de no vivir con la expectativa de ser perfectos, sino de ser auténticos, de ser genuinos con nosotros mismos. He empezado a comprender que la autocompasión es tan importante como la compasión por los demás. No necesito juzgarme constantemente, no necesito culparme por todo lo que salió mal. Necesito, más que nada, aceptarme, abrazarme y cuidarme. Me di cuenta de que, a lo largo de mi vida, he pasado tanto tiempo intentando complacer a los demás, intentando cumplir con las expectativas, que me he descuidado a mí misma. Me he perdido en este juego de ser quien los demás quieren que sea, y he perdido el contacto con quien realmente soy, con lo que realmente deseo. Ya no puedo vivir según las expectativas externas. Necesito vivir según quien soy, sin miedo al juicio, sin miedo al fracaso. Necesito darme permiso para ser imperfecta. Ahora veo el autocuidado de una manera mucho más profunda. No se trata solo de cuidar mi salud física o mental, sino de cuidar mi corazón, de dar cabida a mis sentimientos, de tratarme con cariño, incluso cuando cometo errores. Sé que el proceso de sanación es continuo, que no hay un final definitivo, pero puedo decir que estoy en paz con el hecho de que puedo seguir evolucionando. Y al reconciliarme conmigo misma, siento que me estoy convirtiendo en una mejor versión de mí misma. No más perfecta, sino más consciente de quién soy, más tolerante con mi humanidad. Todavía tengo mucho que aprender. Sé que habrá días en que la culpa o los recuerdos del pasado volverán. Pero ahora, cuando esas sombras surgen, sé que puedo mirarlas y decir, soy más que esto. Soy más que mis errores, más que mis fracasos. Soy alguien que se ha permitido crecer, equivocarse, ser. Y esa, quizás, sea la mayor forma de amor que puedo darme, la aceptación total de quien soy. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.